muchachos, somos a la ciudad universitaria de París, donde hay todos los estudiantes, y vamos a la Casa de México para ver las ofrendas, porque hoy es un día especial, somos hoy el Día de los Muertos. Entonces vamos a descubrir las ofrendas. ¡Vamos! Ok, mira, así es la Casa de México y como vemos hay una obra de arte que muestra los incas. Vania me muestra una cosa que nunca yo noté. La coifa del hombre en el centro parece como un corazón. La primera vez que me da cuenta. Y aquí es los espectadores de la ceremonia. Entonces vamos a entrar para ver las ofrendas. Y aquí es una pequeña obra de arte que viene de Cancún, porque esta piedra blanca es piedra blanca de Cancún, como puedes ver sobre la placa. Piedra blanca de Cancún. Aquí somos en el interior de la Casa de México. Como puedes ver, los estudiantes hacen cosas para el Día de los Muertos. Pequeño hotel con ofrenda, con muchos colores, y para dar la indicación a los muertos para regresar a su casa. Y aquí es pequeños objetos que hacen parte de su vida, las cosas que ama bien, las cosas que puede comer. La familia a veces hace pequeños pan de sucre para que los muertos puedan comer de nuevo. Y también hay el azúcar, el vino, tequila. Yo conozco las botellas. Lo que me gusta más es los colores. Y también yo veo las cosas orange que vienen como de la película de Coco. Y aquí también hay una descripción en francés de las cosas que significa. Por ejemplo, esta papel de color, unión entre la vida y la muerte. Pano de los muertos para que tiene la generosidad que viene de la tierra. El fuego, ascensión del espíritu hasta símbolo de amor. Un sang copal, para alargar los espíritus malos. Verro de agua es para que las almas puedan beber. Croix de Chaux représente 4 puntos cardinaux. Assiette de sel, elle purifie la mal et empêche de se corrompre. Objet personnel du divin, objetos personal. Chemin de flores para que encuentre el hotel. Crâne de azúcar. Representa el defunto de la familia. Nourriture típica de México. Y todo eso da un hotel de ofrendas típicas. Es una obra por los difuntos cuando están vivos, de regresar a la plaza de los vivos en este día festivo especial. Es una muy bonita manera de ver las cosas, de hacer un regalo a personas que tú amas mucho. Aquí también tenemos las calaveras, que es típico de México. Los mexicanos siempre hacen una representación especial de la muerte. No es como en Europa. La representación de la muerte en México está siempre festiva, con mucho color. Como puedes ver, esta cabeza de muerto está alegre, tiene una cruz. Y pienso que hay muchos símbolos que vienen de todas las civilizaciones católicas, aztecas y otros de indios. Oh, mira esta color es increíble. Me gusta mucho el violet. También recuerdo cosas que tenemos en la pequeña oficina. Ah, sí. Tomen mezcal, martini, papas y todo. Ah, aquí tenemos Frida Kahlo y su panzón. Diego, no es Diego Luna. Diego Rivera. Diego Rivera. Y aquí es dos cantadores famosos de México. ¿Cuáles? ¿Cuáles? ¿Quiénes son? Dime. No, tú dime. No, tú dime. Y aquí es la calaveras.
cada vez. Que se abra tu corazón como las flores, que llegue a entenderlo tu corazón. Tú vives, tú me aborreces, tú me preparas a la muerte. Uno que se va, uno que ha de perecer. Puede ser que por mí llores, que por mí te aflijas, oh amigo mío, pero yo me voy. No dice más mi corazón, nunca más vendré, nunca más habré de pasar por la tierra un tiempo oportuno, porque yo me voy. Cuauhtémoc, poema triste, Nahuatl. Nahuatl. Hasta pronto, muchachos.